En este inductor. El inductor nos dice que se comporta como un filtro pasabajo. Recuerden que estos es los filtros conocidos, los que ustedes estudiaron en circuitos. Y ahora viene mi pregunta. ¿Por qué el inductor viene a ser justamente filtro pasabajo? A ver, ustedes que me respondieran, ¿por qué este inductor entonces sería filtro pasabajo, muchachos? Porque Porque dentro de lo que es un filtro pasa baja, el inductor básicamente se utiliza para lo que es atenuar las frecuencias más altas al momento de almacenar energía magnética y resiste los cambios que tiene la corriente. No. ya, ¿qué más? A ver, más o menos, a ver. Miren, en general un inductor puede crear un filtro pasabajo porque debido a una corriente que esté en CC simplemente fluiría a través de un inductor, es decir, a bajas frecuencias. El inductor tiene una característica en general de lo que viene a ser de pasabajo. A altas frecuencias, la impedancia del inductor, en cambio, aumentaría finalmente a un valor muy alto y eso detendría la transferencia de señales a través del inductor. Por eso tenemos filtro de pasabajo, ¿sí? Pero en cambio, nosotros podemos observar aquí el condensador. Miren cómo se comporta. Se comporta como un filtro pasa alto y al combinar un condensador con lo que viene a ser justamente un inductor, lo que nosotros tendríamos en estos dos, ¿sí? Y también en este circuito, en esta partecita de aquí, en general tendríamos lo que viene a ser justamente un filtro pasabanda, ¿no? Y un band stop en general, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que vienen a ser este tipo de componentes con los cuales ustedes ya han trabajado, ¿no? Sí. Entonces, ahí está el por qué era un filtro pasabajos, ¿no? Y el condensador que se comporta a la final como un filtro pasa alto. Y al combinar un condensador con inductor en serie, bueno, en este caso, ¿sí? Estábamos viéndolo, este es en serie, se comportaría como un pasabanda y el otro con un band stop, ¿no? Entonces ahí tendríamos, ¿de acuerdo? Estos conceptos en general, digamos que en la teoría de circuitos tal vez lo vieron. Sé muy bien de qué es lo que pasó, ¿no? Pero ahora, fijémonos bien, como hemos visto precedentemente en la transformada de Richard, muchachos, en la que simplemente podríamos transformar lo que viene a ser un inductor, tal como vemos, en lo que viene a ser una línea de transmisión, o también lo que sería un condensador lo transformaríamos en un circuito abierto, ¿sí? Es decir, tenemos del inductor y del condensador lo que vienen a ser justamente la representación o su equivalente en líneas de transmisión, ¿no? Un inductor, entonces, ya saben, está representado por un ramal en corto, donde la longitud en general de lo que vendría a ser justamente este ramal vendría a ser de lambda octavos que nosotros podríamos tener. Sí, y un condensador estaría este ramal o este circuito abierto. Asimismo, su longitud viene a ser de lambda octavos, ¿no? Sí, ahora el procedimiento podría ser diseñar un filtro y luego el siguiente, primero, digamos, diseñar el circuito de elementos agrupados usando lo que vienen a ser los componentes LC. Luego, transformar usando la transformada de Richard, es decir, realizarlo en lo que viene a ser justamente en la versión de lo que es una línea de transmisión, como estas de aquí. ¿Sí? Ustedes ya saben el propósito o el por qué nosotros queremos lo que viene a ser justamente transformarlo a eso. ¿De acuerdo? Si hacemos eso, por ejemplo, consideremos lo que viene a ser justamente este filtro pasabajo que nosotros tendríamos en este problemita. Este filtro pasabajo que tendríamos aquí, ¿no? Que consta, como ustedes ven, de dos inductores, L1, L2, respectivamente. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos lo que viene a ser justamente los dos condensadores, los dos inductores, perdón. Y tendríamos el condensador en derivación C1. ¿De acuerdo?
Los inductores en serie estarán representados por los ramales más cortos, pero luego se colocarían en serie con la línea de transmisión de entrada y salida. Bueno, tal como están viendo, entonces aquí tendríamos esto de acá, lo que les acabé de decir, ¿no? Si está bien la transformada que se realiza, muchachos. Si están de acuerdo con la transformada que se está realizando o los pasos a seguir que tendríamos de este inductor a este, de este inductor a este y del capacitor a este. Si está bien las transformadas directas de cada uno de ellos. Vamos a ponerle con otro color. Es decir, miren, de aquí a acá, y lo que viene a hacer justamente el capacitor sería este de acá. Si está bien, si está bien o no, muchachos. Sí. Sí saben qué se hizo, ¿no? Lo primero que, a ver, para que logren ver qué es lo que se hizo. Lo primero que teníamos es justamente un prototipo de filtro, que en tipo T, un circuito tipo T que se les solía decir, ¿no? Ustedes tienen lo que ven a ser este circuito tipo T. Entonces, lo que se hace es, miren, tenemos dos inductores y un capacitor. Luego, aplicamos lo que viene a ser la transformada de Richard. En ese momento, los inductores se transforman en este tipo de circuitos con una longitud tal como lo habíamos denominado, de lambda octavos cada uno. Luego, lo que viene a ser de la misma manera, el condensador sería en un circuito abierto, tal como lo estamos viendo ahí. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos lo que viene a ser justamente nuestro condensador en circuito abierto. Asimismo, con una longitud de lambda octavos. ¿Si está bien o está mal la transformada de Richard aplicada de esa manera, muchachos? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Qué dicen, muchachos? Ahora solo una persona dice que está bien. ¿Está bien? ¿Ya corroboraron? Está bien, ¿no? O sea, lo que viene a ser la transformación que nosotros tendríamos en general de este circuito de aquí a este circuito de acá viene a ser el mismo. O sea, son los dos circuitos, vienen a ser lo mismo. Lo único que hemos hecho es la transformada de Richard. Es decir, hemos realizado esto de acá, ¿no? Hemos realizado lo que viene a ser esto. Miren, donde hay un inductor, pasábamos a este circuito de acá. Y donde hay un capacitor, pasábamos a este otro circuito de acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que hemos realizado, muchachos. Entonces, miren, donde existe lo que viene a ser justamente esto de aquí, donde nosotros tenemos lo que viene a ser el, el inductor, pues pasamos a un circuito como este. De la misma manera, este inductor. Lo único que teníamos que tener en cuenta es que cada uno tiene su impedancia y su respectiva longitud. ¿Sí? La diferencia es que el capacitor, circuito abierto, el inductor en circuito cerrado. En este caso, estos dos están en serie. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Una de las cosas que podemos observar es que justamente este tipo de tecnologías por lo general son fáciles de implementar. Por ejemplo, en tecnologías de tipo microstrip, tal como lo estamos viendo, ¿sí? Estos vienen a ser las tecnologías microstrip o lo que vienen a ser justamente tecnologías impresas. Pero los inductores en serie
estarían representados por ramales más cortos, pero luego se colocarían en serie con la línea de transmisión y entrada y salida. Bueno, eso causa algunos problemas, ¿no? Entonces, miren, la tecnología que estábamos hablando de tipo microstrip, por lo general se vería de manera lateral, tal como estamos viendo aquí. En la parte inferior suele tener lo que viene a ser el plano de tierra, que tiene el mismo material de la tecnología conductora en la parte superior y en el medio tendríamos un substrato de lo que podría ser un dieléctrico. Como ustedes están viendo por aquí, circularía, por ejemplo, una corriente. Esta corriente generará lo que vienen a ser justamente lo que estamos viendo aquí, los campos eléctricos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tengan en cuenta eso. ¿Sí? Por lo general, esto que estamos teniendo aquí, que estos dos están en serie, podrían causar problemas, ¿sí? Si queremos implementarlo en esta tecnología práctica. Por ejemplo, si consideramos este tipo de tecnología microstrip, como ven en las figuras, en la que en general va a tener la línea de tipo microstrip, que se coloque en un material dieléctrico con un cierto grosor y debajo el plano de tierra de metal, los campos eléctricos de los modos de propagación de TM o el transverso magnético a lo largo de la línea de transmisión en una tecnología serían, digamos, que fluyen desde la superior hasta lo que viene a ser justamente el plano de tierra, tal como estamos viendo aquí, el tipo de campos eléctricos, ¿no? Lo que significa que es casi imposible realizar los stop en serie en una tecnología como esta. Y digamos que en general, casi en lo que viene a ser todo tipo de tecnología, nos gusta evitar justamente los stops en serie, muchachos. Lo que vendrían a ser este tipo de stops en serie, tal como estamos viéndolo ahí, ¿no? Entonces, dicho todo esto, nace algo que tendríamos en esta partecita de acá, muchachos. Miren, esto de aquí. ¿Y cómo evitar todo esto? ¿Cómo hacerlo? Tenemos aquí lo que vienen a ser justamente las identidades de Kuroda, ¿sí? Tal vez un nombre un poco extraño, un poco fuera de lo que ustedes han venido estudiando, muchachos. Tendríamos lo que vienen a ser estas identidades de Kuroda, ¿no? Esas identidades de Kuroda se implementaron a través justamente de una tesis doctoral, más o menos eh, por los 50 más o menos fue, 1950 y algo. Entonces, este tipo de identidades constan por lo general de cuatro, muchachos. Son cuatro identidades en Kuroda, pero echemos un vistazo a lo que viene a ser justamente la primera identidad que nosotros podríamos tener. En este caso viene a ser esta de aquí, ¿no? Entonces tendríamos lo que viene a ser esta identidad de curado. Tendríamos entonces, miren, lo que viene a ser justamente un inductor en serie que está conectado a lo que vendría a ser una línea de transmisión, ¿sí? Entonces, miren, tenemos un inductor en serie que estaría conectado a lo que vendría a ser justamente una línea de transmisión, tal como lo vemos aquí, ¿sí? Con una longitud L, ¿de acuerdo? Con cierta impedancia característica que también podríamos tener. Y podemos transformar eso usando la identidad de Kuroda en una línea de transmisión con la misma longitud que nosotros estamos teniendo, pero con una impedancia característica diferente, tal como lo estamos viendo acá. ¿Sí? Como se indica ahí, y un condensador en derivación. Aquí tendríamos lo que viene a ser justamente un condensador en derivación o lo que vendría a ser justamente un condensador de tipo Shun, ¿no? El valor del inductor representa de hecho un ramal en general en cortocircuito, tal como lo hemos venido viendo, ¿no? En serie con una impedancia característica dada por el conjunto, ¿no? Y el condensador en el otro lado, en lo que viene a ser justamente en este lado derecho que nosotros tendríamos aquí, muchachos, representaría entonces un ramal abierto en derivación con una cierta admitancia característica. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí tenemos ya lo que viene a ser justamente
una de las 4 identidades que por lo general tiene estas identidades de Kuroda. ¿De acuerdo? Si estamos hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? Ya se acabó. A ver, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Recuerden, siempre lo que vienen a ser las características. ¿Cuánto mide la longitud? En este caso, las octavos. Las impedancias que pueden ser diferentes. ¿Cómo cambia una impedancia en esta parte de acá? Miren, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas, al decir que este inductor tiene la misma longitud, ¿sí? Y el valor de n en general elevado al cuadrado, también nos lo hemos visto, está en esta partecita de acá que nos dice es igual a 1 más z2 sobre z1, ¿no? Se puede calcular simplemente mediante las impedancias características del ramal de derivación, ¿sí? Y lo que viene a ser justamente la impedancia característica. Acá tendríamos ya otra identidad de Kuroda, muchachos, una segunda identidad de Kuroda, ¿sí? Y de hecho, hay varias, como les dije, ¿no? Todas esas identidades, muchachos, ustedes van a consultarlas en el libro guía, ¿de acuerdo? Ahí están ya lo que vienen a ser todas las demás identidades que nosotros tendríamos. Muy bien, vamos a ver ahora un diseño específico, muchachos. Nos dice, diseñen un filtro de pasabajos que podría implementarse en una tecnología de tipo microstrip, evitando los stubs en serie en general. Las especificaciones que vamos a ver en general las tendríamos acá, ¿sí? Vamos a considerar un filtro, digamos, de tipo plano, máximamente plano, tal como lo estamos viendo aquí, ¿sí? De un orden 3, como un punto o una función que vendría a ser justamente en los menos 3 dB, muchachos, tendríamos a una frecuencia de lo que viene a ser justamente de 10 GHz, la impedancia característica es de 50 ohmios, y lo que viene a ser justamente la impedancia en los puertos de entrada y salida también van a ser 50 ohmios. El primer paso siempre será, muchachos, crear un prototipo mediante los elementos LAMPED que nosotros podríamos tener, ¿no? ¿Sí? Entonces, el primer paso siempre es crear un circuito de tipo pasabajos, de tipo LC, de elementos LAMPED o agrupados, y esto se puede encontrar con ustedes en varias bibliografías, ¿no? Para la característica del filtro específico, los valores de dicho filtro del elemento agrupado, entonces se muestran aquí, miren. Pues dice L1, 0.8 nanogenios, lo mismo, y C1, 0.64 picofarad. ¿Sí? Entonces necesitamos dos inductores y un condensador con estos valores específicos. Muy bien, hasta ahora, entonces, miren, tenemos todo esto ya claro. Lo que quiero que hagan en este momento, muchachos, es corroborar en base a lo que vienen a ser todas estas especificaciones que realmente salen estos valores del circuito, muchachos. Corrobórenlo y me avisan cuando lo hayan terminado. Recording stopped. La transformación de Richard en una versión de líneas de transmisión que hemos visto antes, justamente como la que tenemos aquí, ¿no? Entonces, miren, lo que nosotros tenemos es, en primera instancia, lo que viene a ser justamente este circuito que tendríamos aquí. Luego, mediante la transformada Richard, nos quedaría un circuito de este estilo, ¿de acuerdo? Tenemos dos terminales en cortocircuito en serie y tendríamos en el medio tenemos ¿cómo es? Un terminal derivación abierto. Los valores de las impedancias en general características de los stubs se pueden calcular fácilmente, insertando lo que viene a ser justamente la frecuencia que nosotros iríamos a utilizar. ¿De Recording in acuerdo? progress.
Entonces, recapitulando, muchachos, para construir una versión de MicroStrip necesitamos transformar el filtro de elementos agrupados usando la transformada Richardson. Una versión de lo que vendría a ser justamente líneas de transmisión. Tenemos dos terminales en corto y en el medio un terminal en derivación. Los valores de las líneas de las impedancias características de los stubs se pueden calcular insertando la frecuencia que nosotros vamos a utilizar. En general, lo que vendría a ser justamente aquí, ¿no? Lo que es los 10 GHz. Luego encontramos la impedancia del, por ejemplo, los stub en serie, que vendría a ser 50.3 ohmios. El siguiente paso ahora es aplicar lo que viene a ser justamente la identidad de Kuroda para deshacerse de esos stubs en serie, que no son posibles de implementar en la tecnología de tipo microstrip, como lo habíamos dicho precedentemente, muchachos. Tenemos que tener en cuenta que los pasos antes dichos deben tener por lo general, miren, vamos a ver siempre que todo esto tiene una longitud de lambda octavos. Es algo con lo que nosotros hemos estado trabajando. Lambda octavos en este caso va a tener a una frecuencia de 10 GHz, ¿no? Luego vamos a aplicar entonces la identidad de Kuroda, pero sin antes lo primero que hacemos es agregar dos secciones de lambda octavos, tal como están viendo aquí. Agregamos una sección en este lado y agregamos otra sección en esta parte de aquí para no afectar nuestro circuito. Siempre podemos hacer eso porque se trata de secciones con una impedancia característica, tal como ustedes están viendo, de 50 ohmios. Entonces, eso siempre nosotros lo vamos a poder hacer. Nada va a cambiar en la actuación. Al hacer eso, reconocemos entonces la primera identidad de Kuroda y podemos aplicar las ecuaciones que nosotros estamos viendo en esta partecita de acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dónde tenemos entonces ahora? Fíjense, tres ramales nosotros. Tenemos este ramal de aquí, tendríamos este ramal de acá y tendríamos este ramal que nosotros tenemos aquí, ¿no? Tres ramales en derivación que están conectados a través de lo que vendrían a ser justo de dos ramales, ¿sí? Estarán conectados a través de estos dos ramales que tendríamos de aquí. Este de aquí y lo que viene a ser justamente este otro de acá. Entonces ahí estarían los dos conectados, ¿sí? Entonces las líneas se pueden calcular usando los valores en general de n, ¿no? Elevado al cuadrado y aplicando las ecuaciones que acabamos de mostrar. Miren, justo con el valor de n elevado al cuadrado, entonces ahí podríamos obtener lo que viene a ser justamente la impedancia característica. Vamos a ver entonces que una vez que se realiza todo este diseño, muchachos, para pasar a un filtro pasabajos, aquí vemos lo que viene a ser justamente la respuesta en frecuencia del filtro, que es diseñada lógicamente en ADS, ¿no? Muy bien, quisiera que me digan qué representa la curva roja y qué representaría la curva azul. ¿Qué representaría la curva roja y qué representaría la curva azul, muchachos? La roja sería como un segundo, el ¿El qué? caso ideal. Ya, Y al azul ya sería aplicado a un circuito, no recuerdo que era flat, creo que era aplastado, algo así. ya. Plano, plano. Ajá. Este de aquí, la curva azul, muchachos. La curva azul viene a representar la versión de las líneas de transmisión del filtro. Es por eso que está flat, como es plano. Mientras que la roja
que nosotros tendríamos representa el rendimiento del filtro de elementos agrupados, el original. Podemos observar algo en general, muchachos, que tenemos lo que viene a ser justamente a 10 gigahercios, ¿sí? En este caso, lo que viene a ser aquí, como se esperaba, una caída en general de lo que vendría a ser de menos 3 dB, ¿sí? En 10 gigahercios. Ahí deberíamos tener la caída de 3 dB. Vemos claramente un comportamiento de lo que vendría a ser de pasa abajo. Observamos a frecuencias más altas que la versión de la línea de transmisión se comporta de manera diferente, ¿sí? Podemos observar claramente que tiene un comportamiento diferente. Más o menos esta gráfica seguramente será de este estilo, ¿sí? Y el otro se va a comportar también de otra manera, muchachos. Entonces, como pueden observar, ¿qué es lo que está pasando aquí? El filtro pasabajos, ¿qué es lo que hace, muchachos? ¿Deja pasar frecuencias bajas o no deja pasar las frecuencias bajas? ¿Qué es lo que hace un filtro pasabajos, muchachos? A ver, veamos. ¿Qué es un filtro pasabajo? Su nombre mismo lo dice, pues, que solamente deja pasar frecuencias bajas, nada más. ¿Ya? ¿Todos los demás están de acuerdo? Que solo Daniela vio filtros, muchachos, y los demás. Muy bien. Domínguez, Carvajal y Mariscal, ¿sí? Tienen un punto directo, muchachos. Me hacen acuerdo de ponerles, ¿no? Me hacen acuerdo, pero... Continuando, muchachos, entonces ahí quedaría esa explicación. Ahora vamos a ver un filtro de pasabajo. Echemos un vistazo más de cerca a otro tipo de filtros que se usan a menudo en aplicaciones de microondas. Este tipo de filtro se le denomina por línea acoplada, tal como lo estamos viendo aquí, ¿no? Este filtro que podemos usar para crear un comportamiento en general de, ¿cómo es este? Pasabanda. Sí, este tipo de filtro se utiliza en general para simular un comportamiento de pasabanda. En este ejemplo en particular tenemos dos resonadores con una longitud de lambda en general. Miren, vamos a ver lo que vienen a ser justamente estos de aquí. Los resonadores que tendríamos vienen a ser de longitud de lambda medios que nosotros tendríamos en la parte del medio. Esos dos resonadores que tendríamos ahí, ¿no? Por lo que la mitad de una longitud de onda y estos resonadores juntos estarían acoplados a una línea de entrada y lo que viene a ser justamente una línea de salida, como estamos viendo en esta partecita de aquí, muchachos. ¿Sí? De esta forma, creamos, de hecho, tres pares de acoplamientos, como pueden ver justamente en la imagen. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, entonces tendríamos estos acoplamientos en esta partecita de aquí. ¿Sí? Aquí vamos a ir viendo lo que vienen a ser cada uno de los acoplamientos que se están formando ahí, ¿no? ¿Sí? Variando del caso 1 al caso 3. ¿Sí? En este caso, pero podemos tener muchas más secciones. Los resonadores de pares acoplados proporcionan lo que se denomina modos pares e impares. Los modos pares e impares pueden propagarse a lo largo de lo que vienen a ser justamente de estas líneas acopladas. Asociado con los modos pares e impares tenemos impedancias características que vendrían a ser del modo par o del modo impar en general. Un par de pares que nosotros podríamos tener, digamos, se puede representar mediante un circuito equivalente, tal como estamos viendo en esta partecita de aquí, muchachos. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo este par de pares se va a representar mediante ese circuito equivalente.
tal como se muestra ahí en la gráfica, ¿sí? Que es una combinación de lo que vienen a ser justamente, como están viendo, este tipo de conexión en serie, este circuito que se encuentran abiertos, ¿sí? Y en el medio podemos observar que se encuentra lo que vendría a ser una línea de transmisión con una longitud, en este caso, de lambda cuartos, ¿sí? Y aquí se proporciona las impedancias características, ¿sí? Que nosotros podríamos tener, en este caso, cada una de ellas, ¿sí? Las impedancias características que nosotros vamos a ir teniendo, ¿sí? Digamos que ahí tenemos, y en general, cómo determinar cada una de las líneas, ¿no? Y las ecuaciones que nos darían justamente del diseño de lo que vendría a ser de este filtro. Para que lo podamos observar de mejor manera, vamos entonces a algo más de cerca, algo más aplicativo. Los filtros de línea acoplada, mirando un ejemplo, pero apliquemos un circuito que en general se le suele denominar un circuito de Chebyshev, tal como lo estaríamos viendo aquí, ¿sí? Déjenme borrar. Entonces, miren, echando un vistazo más de cerca a los filtros de línea acoplada, entonces veríamos justamente un filtro de ondulación igual de Chebyshev con el máximo de ondulación que vendría a ser de 3 decibelios, ¿sí? En el paso de banda que nosotros tendríamos. Luego, digamos que tenemos en general, usaremos dos resonadores, es por eso que N será igual a 2 en este caso. Vamos a diseñar el filtro para que funcione en 28 GHz con un 20% de ancho de banda, ¿sí? Es decir, un 10% que debería tener cada lado, muchachos. Eso es lo que se va a significar. Si diseñamos un filtro de este tipo utilizando los circuitos equivalentes que se acabó de presentar, el diseño que tendríamos nosotros en ADS se vería de esta manera, ¿sí? Y se reconocerán las tres secciones que nosotros podríamos tener en general de los acoplados, ¿sí? Y podemos decir que en general, si nosotros vemos, aquí tendríamos lo que estábamos viendo. Si ustedes recuerdan ese circuito equivalente, ¿sí? Tengan en cuenta que también se indica en el simulador, en esta parte de aquí, lo que viene a ser justamente E, que representa la longitud eléctrica. En este caso, viene a ser de 90 grados, por lo que lambda es superior en general a 4. Eso hay que tenerlo en cuenta. Les va a quedar como tarea simular este circuito, muchachos, y lo que nosotros tendríamos de respuesta viene a ser esto de aquí. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué creen que significa esta parte de aquí, muchachos? ¿Qué creen que significa este tipo de simulación? ¿Qué significará esta gráfica? Y quiero que tengan en cuenta la frecuencia de funcionamiento, ¿no? La frecuencia de funcionamiento es fundamental, 28 gigahercios. Entonces, vamos viendo qué es lo que está pasando justamente a 28 gigahercios, muchachos. ¿Cuál es el valor que nosotros estamos teniendo a lo que viene a ser a 28 gigahercios? Eso es lo primero que tendríamos que ver. Luego, ¿qué es lo que pasaría aquí en 3 dB menos 3 dB, muchachos? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaría ahí? Eso es lo que nos están mostrando ahí. Si simulamos en ADS, entonces podemos observar este tipo de respuesta. Vemos claramente que el filtro está centrado entonces en lo que vendrían a ser los 28 GHz, es decir, estaría centrado en esa parte de ahí. Y reconocemos que el ancho de banda es de hecho el 20%. Ahí podemos ver la ondulación máxima en la banda de paso también es exactamente a los 3 decibelios, muchachos. Entonces, quiero que calculen si realmente el ancho de banda es a eso de ahí, muchachos. Ya les voy a poner los datos en base a esto. Miren, quiero que calculen entonces si más o menos el ancho de banda sale o no sale a ese tipo de...
y si es o no es el 20%. Pero en general sí es. Ahí podemos observar cuánto saldría de ancho de banda, muchachos. Calculen eso y me avisan si realmente sale lo que viene a ser el 20%. Recording stopped. Esta tareita tienen que expresarlo en porcentaje, muchachos. Ahí vemos claramente de que sí sale. Y bueno, como resumen ya hemos visto lo que vienen a ser este tipo de filtros, la identidad de Kuroda, la transformada de Richard, cómo pasar este tipo de filtros en general de tipo de circuitos LC a lo que vienen a ser ya los circuitos con líneas microstrip. Y eso sería todo, muchachos. Entonces nos quedaríamos hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, tienen alguna inquietud. ¿No? Nos vemos entonces la próxima, muchachos. Una vez disculpas, ¿no? Disculpas por todos los retrasos, muchachos. Nos vemos la próxima, se cuidan.